Bienvenidos a Economía. Los aficionados al fútbol de todo el mundo tienen los ojos puestos en Qatar, donde se inició el Mundial con la derrota del país anfitrión en su primer encuentro este domingo. El torneo es controvertido y costoso. Los costes ya exceden los 200.000 millones de dólares y podrían ir a más. Las inversiones de Qatar son inéditas. Los dos mundiales anteriores, en 2014 en Brasil y 2018 en Rusia, costaron menos de 15.000 millones. La Copa del Mundo aquí en Alemania en 2006 costó 4.300 millones de dólares. ¿Por qué tanto dinero ahora? 7 de los 8 estadios para el Mundial se construyeron desde cero con un coste de 6.500 millones de dólares. Luego están la nueva red de metro, autopistas, un aeropuerto, hoteles e instalaciones de ocio. Construcciones que forman parte del proyecto de inversión pública conocido como Visión Nacional de Qatar 2030. Un mundial de superlativos en un país que no llega a los 3 millones de habitantes y que apenas empieza a transitar en el mundo del fútbol. Invitamos a Carlos Cantó, CEO de SPSG Consulting, para analizar el aspecto económico de este torneo. Señor Cantó, muchas gracias por atendernos. Con inversiones por 200.000 millones de dólares, este mundial de Qatar se convierte de lejos en el más costoso. ¿Por qué han resultado tan altas estas inversiones? Hola, muy buenas noches, muy buenas tardes. Efectivamente, son cifras muy considerables si comparamos con otras copas del mundo, por ejemplo, la celebrada en Francia a finales de los años 90, en la cual se invirtieron 2.300 millones, o la misma Alemania, algo más de 4.000, evidentemente, y teniendo en cuenta Rusia y Brasil, como has comentado, alrededor entre 11.000 y 15.000 millones, los 220.000 millones que se espera, que se estima de inversión de Qatar, pues es una cifra realmente importante, muy considerable. Lo que hay que tener en cuenta también es que dentro de estos 220.000 millones de dólares están incluidos, por ejemplo, toda la red de metro, las inversiones realizadas también en infraestructuras terrestres de comunicación, incluso el aeropuerto. Lo que es básicamente la inversión en los estadios se estima alrededor de 7.000 millones de euros o de dólares americanos, de los cuales 6 son estadios nuevos y 2 son estadios que se han reformado. Total, estos 7.000 millones en cuanto a infraestructuras de instalaciones deportivas. Unas instalaciones deportivas y una inversión que también generan un impacto económico muy sustancial para el país Qatar, que representará esas inversiones alrededor del 11% del PIB en Qatar. Hablando de estos estadios, estos macroeventos traen consigo también los llamados elefantes blancos. Recordemos el caso del estadio de Manaus en Brasil, comido ahora por la selva. ¿Se vislumbran elefantes blancos también en Qatar? A ver, de estos 8 estadios que son sede de la Copa del Mundo, reitero, 6 son nuevos, 2 se han ampliado o se han modificado a causa de la Copa del Mundo con esa inversión de unos 7.000 millones. Básicamente, excepto uno, que quedará tal como está ahora, los restantes 7 serán reformados. En unos casos disminuyendo la capacidad de los estadios, en otros incluso desmontando parcialmente los estadios y en la mayoría reutilizando para otros usos esos estadios, ya sea usos deportivos de otra índole, ya sea usos sociales, educativos, incluso de fundaciones. Una será reconvertida en Sport Academy e incluso en algunos casos puntuales un par de estadios, algunas de los componentes y equipaciones de los estadios serán donados a países en desarrollo. Pues muchas gracias, señor Cantó, CEO de la consultora SPSG, por estas informaciones. Un placer, muchas gracias. Este domingo fue elegido Ilan Goldfein como nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, con un poco más del 80% de los votos a su favor. Este economista, actual director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, se convierte en el primer brasileño en dirigir el organismo. Goldfein ha anunciado que sus objetivos centrales serán combatir la pobreza y la crisis climática en medio de un ambiente de recesión. Pese a la abultada votación, México denunció a través de un escueto comunicado oficial que se
continúe con una política de más de lo mismo. Goldfein llega en reemplazo de Mauricio Claver Carone, destituido en septiembre por favorecer a una empleada del banco con la que tenía una relación amorosa. Pues analizamos este tema ahora con Marcelo Silva de Sousa desde Brasilia. Marcelo, Ilan Goldfein fue gobernador del Banco Central de Brasil. ¿Cómo se recuerda su gestión ahí? Buenas noches, Paco. Bueno, Goldfein es recordado por su lucha obcecada por el control de la inflación y como un buen gestor, porque le tocó ni más ni menos que presidir el Banco Central de Brasil entre 2016 y 2019, una época muy convulsionada, la de su inicio como gestor del Banco Central, cuando Brasil discutía el impeachment de la entonces presidente Dilma Rousseff en una de las mayores recesiones de su historia y con una inflación que superaba los 10 puntos. Goldfein decidió adoptar en ese entonces una receta bastante amarga, que fue mantener unas tasas de interés muy altas pese a la recesión, y con esto logró llevar la inflación de más de 10 puntos en 2015 a cerca de 3% en 2017. Protagonizó también, una vez que estuvo domada la inflación, una de las mayores reducciones en la tasa de interés del Banco Central de Brasil, que al final de su gestión pasó de 14 puntos a poco más de 6%. El recuerdo aquí en Brasil y cómo lo evalúa el mercado es como un gestor apolítico y de un claro gestor técnico en sus decisiones. México demostró su inconformismo con la elección del candidato brasileño respaldado por los dos socios mayoritarios, Estados Unidos y Argentina. ¿En qué consiste la advertencia de México de que esto será más de lo mismo y el llamado de Chile a que el BID piense en los países de renta media? Bueno, tiene que ver por un lado con enviar un mensaje político y por otro lado con una señal de inconformismo, porque tanto México como Chile tenían en Nicolás Eizaguirre uno de los candidatos, el caso del candidato chileno, y en el caso de Gerardo Esquivel, candidato mexicano que probablemente desembarcará en el gobierno de López Obrador. Pero por un lado hay un reconocimiento de Chile especialmente de que el BID viene gestionando especialmente para los principales socios y al mismo tiempo para los países más rezagados, dejando a un lado las economías medias como el caso de Chile. Una crítica que ha sido levantada por el propio Goldfein, que dijo que el BID debe adoptar un perfil más técnico, menos político, y prometió, una vez electo el domingo, que el BID Muy brevemente, Marcelo, a principios de este año la Junta de Gobernadores apoyó reformas de modernización al BID para afrontar la pobreza y el cambio climático. ¿Qué se espera que logre Goldfein en estos 5 años? Bueno, las claves de su gestión estarán en el combate a la desigualdad y a la pobreza. Curiosamente, pese a haber sido indicado por el gobierno de Bolsonaro una agenda que va en línea con la del presidente electo Luis Ignacio Lula da Silva. Al mismo tiempo, crear las condiciones para el desarrollo de una economía verde están entre sus principales prioridades de un Goldfein que inclusive en 2020, cuando Jair Bolsonaro estaba en el segundo año de su mandato, firmó una carta con otros economistas diciendo que no era posible en la actualidad pensar en desarrollo económico sin tener en cuenta el desarrollo de una economía verde. Gracias, Marcelo, por este análisis. Los precios del petróleo han tenido hoy un día de subidas y bajadas por los posibles movimientos de la OPEP. La bajada inicial, que dejó el barril en precios cercanos a los niveles más bajos de año, se debió a reportes que apuntaban a un aumento de producción que luego fue desmentido por Arabia Saudí. Con todo, y tras una reducción de la producción por parte de esta organización, los precios del crudo están lejos de los máximos del año. Ana Nieto, en Nueva York, ¿qué está pasando en el mercado del petróleo? Arabia Saudí ha emitido esta mañana un comunicado negando el extremo de un informe publicado esta mañana en Estados Unidos diciendo que estaría negociando con la OPEP hacer un aumento de la producción en su próxima reunión, sobre todo para deshacer las tensiones que hay con el gobierno de Estados Unidos. Hay que recordar que la semana pasada la administración Biden pidió la inmunidad diplomática para el príncipe Mohammed bin Salam por el asesinato el caso del asesinato del periodista llamado
Jamal Khashoggi, que está ahora en tribunales. Con todo, Arabia Saudí ha dicho que no hay un acuerdo previo para hacer nada, ni para reducir ni para nada. Y esto ocurre mientras que el precio del petróleo no ha dejado de caer, incluso ante el aumento de producción que se produjo en octubre. Al principio de este mes, desde el principio de este mes hasta ahora, el precio del petróleo ha caído un 10%. Lo que más está pesando en el mercado es la previsión de desaceleración económica global, incluida la posibilidad de una recesión en Estados Unidos y en otros países, y sobre todo que China no está abriendo del todo su economía por el problema que tiene con el COVID. ¿Pero es posible que haya más recortes de producción? Es posible, hay muchas variables encima de la mesa. La OPEP se reúne el 4 de diciembre y va a tener que decidir en un momento en el que normalmente sube la demanda de petróleo. A finales de año, en invierno, sube la demanda de petróleo. Y también el G7 está intentando imponer un precio máximo al precio del petróleo de Rusia, lo cual puede dejar a Rusia fuera del mercado. Los países de la OPEP, que tienen un acuerdo con Rusia, dicen que no va a faltar petróleo pase lo que pase, y allí puede haber una tensión geoestratégica importante. Por otro lado, el comunicado de Arabia Saudí dice que se van a mantener los recortes de producción pactados en octubre hasta finales de 2023 y que si hay que ajustar la demanda a la oferta, se reducirá más la producción. Siempre hablan de reducir. Veremos lo que pasa en diciembre. Muchas gracias, Ana, desde Wall Street. Pues eso es todo por el momento en este espacio de economía. Ya saben que pueden seguirnos en la web y redes sociales, así como dejarnos sus comentarios. Muchas gracias por elegirnos. Hasta pronto.